un nuevo encuentro junto al colega Pablo Díaz Pez para charlar en este ciclo que estamos llevando adelante en YouTube. En esta ocasión vamos a entrevistar al director de operaciones de Flybondi, Eduardo Gaspari, para ver cómo están haciendo para atravesar esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19, cuyo horizonte cada vez parece más lejos. Así que, Pablo, no sé qué te parece. No, es una oportunidad para hablar con gente de la industria que está propiamente tomando decisiones en un momento en el cual tomar decisiones no es nada fácil. eh, y es importante también, digamos, poder tener de primera mano un diálogo y una charla para dejar algunos temas más claros, para poder acomodar ciertas cuestiones, justamente en el contexto que dice Edgardo, ¿no? Una pandemia que destrozó la industria. Y además en una industria argentina, en una industria local que tampoco venía demasiado bien antes, por lo cual son una combinación de factores que es importante tener en cuenta a la hora de pensar qué viene ahora, qué es lo que nos espera a futuro con los actores que están y ver cómo esto va a ir evolucionando hacia una recuperación o una normalidad que parece lejana, ¿no? Exacto, así que bueno, vamos entonces con Eduardo. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. ¿El año pasado fue el anteaño? El año Me pasado, parece creo. que fue el anteaño, me Me parece que fue parece. el año pasado, sí. El anteaño pasado fue, ya Sí, 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 que pasó mucho vértigo, pasó bastante tiempo y parece ayer, ¿no? sí, sí, sí. Y aparte, Eh, si tomamos en cuenta de enero de este año hasta acá, parece que hubiesen pasado 40 años. sí, 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 sí. La cantidad de cosas que exactamente. pasaron en este tiempo. Sí, sí, Eduardo, exactamente. arranquemos básicamente contando, porque obviamente la idea es hacer una charla eh, tocando varios temas, pero dando un contexto. Contanos cuál es el rol tuyo como gerente de operaciones, director de operaciones de la compañía. Bueno, el rol de director de operaciones en Flybondi abarca todas las áreas de producción en una organización productiva. En general las empresas se organizan de diferente manera, pero siempre hay un área de producción. Si bien lo que nosotros hacemos es entregar un servicio, para entregar ese servicio, que es un servicio de transporte, tenemos que organizar un mecanismo de producción que termina con el avión en vuelo, digamos, y con el vuelo materializado como un servicio de transporte. En Flybondi, el área de producción es la dirección de operaciones, que está a mi cargo. El cargo es Chief Operating Officer y el COO, y tiene a cargo toda el área de operaciones de vuelo, con todo lo que tiene incluido, pilotos, TCPs, tripulantes de cabina, y todas las áreas administrativas del área de operaciones de vuelo, ingeniería operacional, ingeniería de vuelo, instrucción de vuelo, programación de tripulaciones, bueno, varias áreas en sí misma. Después el área de mantenimiento completa, que depende del director de mantenimiento. Dependiendo de mí hay un director de mantenimiento, que tiene áreas de ingeniería, calidad, producción, a su vez en mantenimiento, que es de quien dependen los mecánicos de la línea, los que trabajan en los aviones, propiamente dicho. Planificación de mantenimiento, bueno, muchas áreas. Pañol, depósitos. Y después el área de aeropuertos, digamos, están todas las áreas a la par, que tiene todas las áreas de servicio al pasajero y rampa, que es todo lo que tiene contacto directo con el pasajero en el proceso de embarque, llegada al aeropuerto, embarque y desembarque. Bien. Sí. Bueno, es muy abarcativo. En Flybondi esa dimensión es de aproximadamente 400 personas. Flybondi tiene servicio propio en todas las escalas en el país, en Argentina, y bueno, por supuesto en la base, que tiene servicio de 24 horas. Eduardo, consulta, en el pico de operaciones Flybondi, que fue hace un tiempo ya, ¿cuántos vuelos diarios, cuántos servicios diarios estaban haciendo? Nosotros hemos tenido, digamos, tenemos un promedio de 28 vuelos por día, con una dotación de 5 aviones, y hemos tenido picos de 32 vuelos por día.
o sea, cada avión vuela 6 tramos, 6 despegues y 6 aterrizajes, digamos. Tenemos que, digamos, relacionar esto con el tramo promedio para el entorno argentino, es decir, el tramo promedio se refiere o está relacionado con el tiempo de vuelo a los distintos destinos de la compañía y la frecuencia. Los destinos versus la frecuencia determinan el tramo promedio. El tramo promedio en Argentina es de aproximadamente 1 hora 45. Y eso hace que, bueno, para una empresa como esta, en donde tenés que tener una altísima utilización del avión, la utilización es alta, básicamente no voy a decir cuántas horas por día, pero sí es alta, y eso son entre algunos aviones 6 tramos, otros aviones 7 tramos por día. Bien, y una pregunta que siempre se me ocurría es, cuando se hacían vuelos regionales, obviamente el avión está menos tiempo dedicado a hacer otros tramos, porque justamente los tramos son más largos. Claro, por eso hablaba del tramo promedio. Cuando el tramo es más largo, hay menos cantidad de tramos en el día, pero la cantidad de horas de vuelo en una empresa que se dedique a utilizar el material con alta eficiencia, la cantidad de horas de vuelo debería ser aproximada a los aviones que vuelan más tramos con menos tiempo de duración promedio de cada tramo. El porcentaje de utilización debería ser similar. La utilización debería ser similar. Para eso hay todo un trabajo que se hace permanentemente, que lo hace comercial y operaciones de vuelo, que es determinar si los vuelos con tramos largos son productivos o no son productivos. Eso depende más que de operaciones de comercial, porque ahí eso está determinado por el revenue, es decir, cuánto retorno o cuánto ganancia tenés vos por ese vuelo con tramos más largos. ¿Ya? Hay una iteración permanente de tramos cortos y tramos largos y destinos, ocupación del avión y utilización del avión que determina las frecuencias y los lugares a volar. Bien. Y otra consulta que te quería hacer. Hablamos de 5 aviones en la flota. Hace poco tuvimos la novedad de que el más nuevo, el HFQ era, ¿no? HFQ, sí, el HFQ. matrícula HFQ. Fue devuelto porque justamente el escenario no plantea o no vislumbra en el horizonte vuelos regionales en un horizonte cercano, ¿no? Claro, nosotros en los vuelos regionales hasta el 20 de marzo, que cesó la operación, teníamos dedicado completo la utilización de un avión. O sea, un avión no era siempre el mismo avión. O sea, se habla en número de aviones, pero no necesariamente es el mismo avión. En realidad nunca es el mismo avión, siempre cambia. Pero un avión completo estaba utilizado para los vuelos internacionales, ya sea San Pablo, Guarulhos, Asunción del Paraguay, y en temporada, y Porto Alegre, que lo volamos poco tiempo porque después vino la pandemia, y en temporada Punta del Este. Ese avión nosotros lo devolvimos al lessor el 10 de junio. El 10 de junio hicimos el vuelo de traslado del avión, lo devolvimos a ese avión en Tucson, en Arizona. Y lo devolvimos porque, acá tengo que explicar un poco qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando desde el momento que se instaló este tema en el mundo y particularmente en Argentina. El 20 de marzo dejamos de volar. Hasta hoy no estamos volando vuelos comerciales, no estamos haciendo. En realidad no hemos hecho ningún vuelo excepto el traslado del avión. Y por supuesto, junto con esto se cayeron todos los ingresos, es decir, no tenemos ingresos desde marzo. Hace 3 meses que no ingresa dinero a la compañía. La compañía se está financiando con otros ingresos y, por supuesto, ese financiamiento para cubrir los costos fijos también tiene un fin, ¿no es cierto? O sea, sin ingresos llega un momento que necesitas aporte de capital por parte de los accionistas, o de lo contrario, tenés que tomar otro tipo de medidas. Siempre, relacionadas con los costos, sobre todo los costos fijos. Recordemos aquí que en una empresa aérea hay costos que los tenés siempre, vueles o no vueles, y otros que están relacionados con la operación del avión.
con el mecanismo de producción. Un ejemplo típico de esto es el combustible. El combustible no acumulas deuda por combustible, sino estás volando, obviamente. Y, por ejemplo, todo lo que es tasas, alquileres de aviones, repuestos, o alquiler del paquete de repuestos de la compañía, y otros diversos contratos, cantidad de diversos contratos, como pueden ser los soportes para la planificación de vuelos, son todas aplicaciones informáticas, todo eso se sigue pagando, porque a quien te brinda el servicio, bueno, no se hace socio tuyo con la operación, o sea, te cobra un fee por la provisión del servicio, pero no es tu socio, razón por la cual te sigue pasando la factura, como se dice vulgarmente, las cuentas, y seguís acumulando deuda con esos servicios. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, desde el momento que se declaró la pandemia y se implementó la cuarentena como mecanismo de mitigación en Argentina, se empezó a hacer una evaluación, que ya la estaba haciendo el mundo, de cómo iba a impactar esto en el mercado aerocomercial, los clientes. Esa perspectiva o ese análisis fue mutando a lo largo de los meses. Yo creo que para fines de abril la industria aerocomercial mundial empezó a tener claridad de cómo iba a ser el impacto, y para mayo hubo ya un cierto consenso entre los analistas, diversos tipos de analistas, entre ellos los fabricantes de aviones, de cómo iban a evolucionar los mercados. Para Argentina en particular, nosotros caímos a cero. O sea, durante abril, mayo, junio, estamos en cero, y vamos a seguir estando en cero, estimo yo, como estamos en julio y agosto, siempre y cuando la fecha de 1 de septiembre de reinicio de operación se mantenga. Esa es una caída del 100% de las ventas y 100% de los ingresos. O sea, no hay clientes y no hay ventas. Estimamos que la caída, que va a ser un ramp-up de septiembre a diciembre, siempre y cuando todo esto se cumpla, la caída promedio del mercado nacional va a ser de aproximadamente un 80%. O sea, 80% de pasajeros menos, ¿no es cierto?, de ingresos. En función de esto, nosotros empezamos a replanificar el año 2020 y el año 2021, porque cambió completamente el paradigma con el cual se había hecho la planificación de 2020, y tuvimos que incursionar en la planificación ya de 2021, bastantes meses antes del fin del año, porque claramente el directorio de accionistas quería tener idea de cómo íbamos a quedar el año que viene, ¿cierto? O sea, qué iba a pasar el año que viene, con también la perspectiva de evolución de mercado para 2021. Así que, bueno, en función de eso, definimos una flota inicialmente, terminar este año con 4 aviones, y bueno, obviamente, por esa razón, se dio una conjunción de factores, y devolvimos uno de los aviones, que es el que vos mencionabas, el HFQ, que era el avión, en todo caso, más nuevo, en modelo, digamos, en año de fabricación, que teníamos nosotros en Argentina. Bueno, hasta ahí tu pregunta. Ahora, todos estos aviones, se habla justamente de las líneas aéreas que devuelven los aviones, los traen de nuevo. Eso es flexible y es posible hoy por hoy porque la mayoría de las compañías lo incorporan mediante sistemas de leasing. Claro, mira. ¿Qué puedes comentarnos de eso? ¿En qué consiste el leasing aeronáutico? Que siempre lo hablamos. ¿Cómo puedes explicarlo a la gente cómo funciona ese proceso? Sí, normalmente la salida de aviones se relaciona con una catástrofe, y el ingreso de aviones con una alegría o felicidad, ¿no es cierto? Porque cuando ingresan aviones, no importa cuál es el balance de la compañía, da la impresión de que la compañía anda bien, y cuando se van aviones da la impresión de que la compañía anda mal. Es decir, que en términos de resultados, los resultados son malos o los resultados son buenos. La entrada o salida de aviones depende, por un lado, es una operación que hay que hacerla para adaptarse a los vaivenes del mercado, particularmente en una situación como esta, que no es para nada estable, con una cantidad importantísima de indefiniciones de todo tipo. Poder sacar o incorporar aviones con gran velocidad te da una ventaja para mantener tus costos dentro de tu presupuesto, de lo que vos proyectaste para tu compañía. Lo que vos proyectás para tu compañía
También tenemos una proyección de ingresos, entonces en función de estas curvas de caída de mercado y de recuperación de mercado, nosotros proyectamos ingresos, y esa proyección de ingresos nos permite determinar qué costos máximos podemos tener en la compañía. Y para definir esos costos máximos tenemos que reestructurar la compañía. Y la reestructuración se hace obviamente en todas las áreas de costo, y principalmente, obviamente, en los que son más grandes. Los costos más grandes para nosotros, para una empresa aérea, son el combustible. El combustible ocupa el 30% de los costos totales. Hoy no tenemos combustible, pero el otro 30% de los costos fijos son los leasings. 30 a 40% del costo es leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing, como la palabra en inglés lo dice, es un arrendamiento, es un alquiler. Es como el alquiler de una casa. Vos alquilás la herramienta, en este caso el avión, y bueno, existen en general dos modalidades de leasing, los leasing financieros y los leasing operativos. El leasing financiero es un leasing en el que al final del periodo determinado en el contrato, en general, el operador termina comprando el avión, es decir, termina pasando la propiedad del lessor, que es el verdadero dueño en el momento de la ejecución del leasing, al operador, que es el lessee, que sería la persona que lo alquila o la compañía que lo alquila. El leasing operacional es un leasing que es completamente distinto, que es un leasing en el cual la propiedad siempre sigue a cargo del lessor y el lessee devuelve el avión al final del periodo o renegocia el leasing. Renegociar el leasing implica cambiar términos de contrato, tanto de mantenimiento como de rentas, y incluso de plazos. En este caso nosotros lo que estamos haciendo ahora, después de haber devuelto un avión, porque hemos fijado un plan con 4 en este inicio o reinicio de la actividad, que no sabemos si se va a cumplir lo que proyectamos o no, nosotros lo que estamos haciendo es renegociar términos de leasing con el resto de los lessors, porque obviamente antes de la pandemia teníamos determinadas perspectivas de ingreso y hoy tenemos otras completamente distintas. Y a su vez también hay una oferta en el mercado de una cantidad de aviones muy significativa, y eso hace que también las rentas, en términos de oferta, hayan caído muchísimo. Eso nos permite, por eso hablaba de la velocidad y la flexibilidad de la compañía, eso nos permite a nosotros seguir manteniendo costos de producto que sean accesibles al cliente y que estén dentro del margen de lo que creemos que el cliente va a poder pagar después de que pase esta situación, ¿verdad? Porque si mantenemos costos, obviamente nuestro producto va a tener un costos fijos me refiero, costos totales, nuestro producto va a tener un costo unitario por pasajero que no va a ser asequible para nadie. Te hago una consulta en ese sentido, o sea, pasándonos limpio sería, hoy por hoy renegocian los contratos que firmaron en un momento en el cual la demanda de aviones en leasing era alta y por tanto el precio del leasing también era alto, y aprovechando el exceso de oferta que hay hoy por la cantidad de aviones devueltos, para buscar un acuerdo que sea más aceptable o más económico. Más adecuado a la situación de la macroeconomía. O sea, tenés que estar ajustado a la macroeconomía porque si no alguien te tiene que financiar, ¿no es cierto? Claro. O sea, el aporte de capital es infinito. Claro. Las empresas privadas no tenemos aporte de capital infinito. Nuestro capital de funcionamiento lo movemos dentro del capital que ingresa en términos de ingresos. Seguro. ¿Se entiende? Entonces, sí. ¿Cómo se ha movido el mercado de precios de leasing en estos últimos 2 meses? ¿Hay algún porcentaje hacia la baja que podés comentarnos que se haya dado en líneas generales? Sí, los leasing de los aviones dependen mucho del año de fabricación de los aviones, del estado de mantenimiento, o sea, de una serie de variables que son muy amplias. Pero en términos generales han bajado, yo te diría entre un 30 y un 40% el valor de la renta mensual. 30-40% es muchísimo, muchísimo, en algunos casos más. O sea, hay lessors que están en condiciones incluso de rentar aviones por hasta 70% menos de lo que estaban rentando hasta marzo. Incluso han bajado muchísimo los costos de todo lo que es material de repuestos, porque también nosotros tenemos contratos con proveedores de repuestos en el exterior. Y esos proveedores también han hecho ofertas y bajado sus costos en una proporción significativa y comparable a la que acabo de mencionar. Claro.
O sea, es Sí. mejor mantener un negocio con menos ingresos que no tener ningún tipo de negocio, básicamente. Obviamente, claro, o sea, estar en una situación en la que no, a ver, cuando vos hablas o metés esto dentro de lo que se llama cash flow, el dinero que ingresa y el dinero que egresa en términos de compromisos, que están relacionados con costos fijos y variables, cuando metés en el cash flow, no operar significa ingreso cero, costo máximo, y operar, aunque sea una mínima proporción de la operación total, implica un déficit, pero nunca el 100% del déficit que tendrías si no operás. Claro. Entonces, aquí hay una conjunción de factores que es el volumen de ese dinero que vos necesitas versus el tiempo en el cual vos suponés que vas a reiniciar tu operación. Seguro. Igual me imagino que va a haber un punto de equilibrio también en el cual un avión que no vuela tiene una cantidad de costos fijos, como decías recién, que son ineludibles. Ahora, un avión Bueno, volando, por ejemplo, claro, además de la renta es lo que se llama la cuota de alquiler, lo que vos pagarías por tu departamento, por alquilar tu casa, ¿verdad? Después, a su vez, el leasing está compuesto de otra cantidad de variables, entre ellas lo que se llaman reservas de mantenimiento, maintenance reserves, y los maintenance reserves tienen dos grandes áreas, porque hay mucho detalle ahí, pero tienen dos grandes áreas. Componentes digamos, que hay que mantenerlos operativos independientemente de la operación, o sea, de que el avión vuele o no vuele, y componentes que no dependen del vuelo, o sea, que no se vencen, ¿sí? bien, Y que se vencen solo por tiempo, o sea, llegan al tiempo calendario y se vencen en el tiempo calendario, y otros que se vencen por uso, claro, por ¿verdad? cantidad. Claro, exactamente. ¿Con qué mantenimiento tenés que correr vos, aunque tengas el avión parado? Con el mantenimiento calendario. Cuando llegó la fecha tenés que hacerlo, independientemente de que haya volado o no haya volado el avión. De hecho, si ustedes tienen contacto con algún operador de 737 de MAX 8 o 9, cualquier operador MAX, Boeing emite todas las semanas o prácticamente 4 o 5 veces por mes directivas acerca del mantenimiento periódico que hay que hacerle a esos aviones para que el día que vayan a volar vuelen, porque si no se le hace el mantenimiento periódico, el avión no está en condiciones de volar. Y ese mantenimiento, los aviones esos no están volando, por la razón que ustedes ya conocen, pero ese mantenimiento la empresa lo tiene que costear de todos modos, es decir, alguien tiene que costear ese mantenimiento porque es periódico, está fijado por el tiempo calendario. No sé si es el caso específico de Flybondi y sus contratos de leasing, pero en muchos casos digamos, la responsabilidad del mantenimiento o el costo del mantenimiento se reparte entre el lessor y el leasing. No se reparte. En realidad hay un aspecto que se llama, un concepto que se llama lessor contribution, contribución del lessor. Pero el lessor contribution es un término, ¿no? Como todo tiene su interpretación. El lessor contribution es un término, es decir, nosotros además de la renta le pagamos al lessor una determinada cantidad de dinero mensual, que está fijada, por supuesto, en el contrato para todo el periodo de leasing mes por mes. Si arrendamos un avión 5 años, los 60 meses, nosotros tenemos cuánto tiene que ir por cada concepto al lessor. El lessor retiene ese dinero, que se llama maintenance reserves, ¿sí? Lo retiene, y ese dinero es del avión, no es nuestro ni es de él, es del avión. El avión tiene un nombre y apellido, que es un número de serie con el que nace y termina, ¿cierto? Con el que empieza y termina. Ese dinero es del avión. ¿Por qué es del avión? Porque si en el medio del leasing nosotros cambiamos de lessee, o sea, cambia de operador, ese dinero que lo usé yo antes al avión, le va a costear al otro operador los costos sumados a lo que él lo haya usado. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces hay un lessor, a ese concepto se le denomina lessor contribution, o contribución del lessor, que le permite al operador tomar el avión con una cantidad de dinero, que es la cantidad de dinero que aportó el operador anterior por todo lo que lo usó. Y yo sigo aportando por lo que lo uso yo. Cuando tengo que hacer un mantenimiento, tomo todo ese dinero, digamos, el lessor toma todo ese dinero y costea el mantenimiento. El avión vuelve a estar otra vez cero kilómetros, digamos, como decimos de un auto, ¿no es cierto? Está otra vez en cero. El lessor lo único que se queda como renta o como ganancia es su renta, Claro, que es el valor del capital y el valor
que por depreciación, ¿no es cierto?, que se calculó cuando se compró el avión, cuando el lessor compró el avión. Los grupos de leasing son grandes bancos, grandes grupos de capital o grandes conjuntos de empresas que tienen diferentes tipos de inversiones, entre ellas empresas de leasing que a su vez compran aviones, ¿verdad? Ellos son los verdaderos dueños de los aviones. Claro. ¿Se entiende? La otra vez hablábamos, no recuerdo con quién, así una charla informal, que decíamos, claro, un lessor compra 100 aviones del mismo tipo y tiene descuento de amigo en el fabricante y demás, que sería muy distinto que si yo voy y compro 5 aviones para mi línea. Es totalmente diferente. Hoy las ventajas de operar la aviación, como ustedes saben, ustedes son, digamos, muy adeptos a esto, la aviación tiene costos altísimos. El modelo de negocio comprando, adquiriendo el material es inviable, completamente inviable. El precio del producto sería extremadamente alto y el mercado para ese producto sería muy pequeño. Entonces, como sería muy pequeño, obviamente nunca costearías, no podrías costear los costos, vale la redundancia, y tendrías que tener un aporte de capital permanente para suplir la diferencia. En este caso, estos mecanismos financieros lo que permiten es ampliar la cartera de clientes, agrandar el servicio, porque se agranda en todo el mundo, porque hay más operadores, se ofrece el servicio a menos precio a un mercado mayor, y ese mercado mayor puede acceder al servicio, un mercado más grande, a precios más bajos. Entonces es un mecanismo financiero que es el que permite que operemos empresas aéreas en la actualidad. Sí, por eso es inviable, como vos decías, Pablo, el tema de ir y comprar un avión si yo me mantengo una flota pequeña. O sea, y volviendo a lo que era el leasing. Sí. No es viable, no es un negocio viable comprar un avión. O sea, hacer un desembolso de capital si hablamos de un avión de short haul, de un narrow body, un avión de los que usamos normalmente en cabotaje en Argentina, que es los que se usan, el tipo de avión, el segmento que se usa en todo el mundo, estamos hablando de entre 30 y 40 millones de dólares de desembolso directo por cada avión. A eso hay que sumarle el valor de depreciación, a eso esa depreciación hay que ponerla en los costos, más el mantenimiento, más todos los demás, más los intereses de la plata. O sea, alguien tiene que tener esa plata y la tiene que depositar en la cuenta del fabricante, ¿verdad? Entonces, es inviable, no es posible. Igual hay un asterisco con algunas de las mega compañías en las cuales comprarles les sirve porque compran de a mucho, porque tienen su servicio de mantenimiento interno. Claro, pero porque todo está relacionado con la dimensión de la empresa. Claro. Cuando vos tenés una empresa de tipo de las americanas o grandes empresas europeas, donde tenés 700 o 1000 aviones, las cosas cambian muchísimo, al punto en el que incluso las fábricas y los diseñadores diseñan aviones expresamente en función de los pedidos de las empresas. Sí. De acuerdo al mercado, las frecuencias, los tramos promedios, los aeropuertos en los que van a operar, para hacer que el avión sea la herramienta más eficiente posible. Pero en dimensiones te diría yo, 100 aviones incluso, comprar aviones por adquisición directa es imposible. O sea, alguien va a financiar esa compañía indefectiblemente tarde o temprano. El flujo de caja no va a soportar la compañía. Una consulta más, Eduardo, con respecto a esto. Obviamente que el mercado de leasing tiene varias instancias. Está la aerolínea que puede conseguir un contrato de un avión que está traído de fábrica. Hay un mercado de segunda mano, hay un mercado de tercera mano. O sea, eso obviamente va llevando los precios de los alquileres, los precios de los contratos a la baja. ¿Cuál es la incidencia de eso en la seguridad de operación? No hay una incidencia en relación a la cantidad de operadores que lo operaron al avión. Si son 2, 3, 5, 7 o 10. El avión tiene una depreciación que está relacionada con el tiempo, con digamos, el valor del casco del avión, que se llama, que es el cuerpo del avión, todo el avión en conjunto. Tiene un valor que está relacionado con su año de fabricación y el año actual, es decir, cuántos años de vida tiene, y por supuesto con el estado de mantenimiento. Si el avión fue mantenido dentro de los estándares aeronáuticos
internacionales, a los cuales están adheridos prácticamente todas las naciones del mundo, el avión se deprecia solo por la parte de valor de casco, o sea, el valor del avión a medida que se va envejeciendo, que va perdiendo valor, se va perdiendo valor a medida que es más viejo. Desde el punto de vista de la seguridad no tiene ninguna injerencia. Los aviones con muchos años de uso, mantenidos como corresponden de acuerdo a los manuales de mantenimiento del fabricante, no tienen por qué tener ningún problema distinto o adicional a los aviones nuevos. Ahora, bueno, ¿quién se hace cargo de los mantenimientos mayores? Algo de esto nos comentaste, pero si puedes... Los mantenimientos mayores. Bueno, también acá hay varias modalidades. Hay empresas que tienen sus propias áreas de mantenimiento mayor y hay otras que no. En el caso de Flybondi, nosotros podemos hacer mantenimiento que se llama mantenimiento de línea, que es el mantenimiento diario, que llega hasta un determinado nivel. A eso se le llama, desde el punto de vista normativo, alcances. La empresa tiene otorgados por la autoridad determinados alcances de mantenimiento. Cuando nosotros llegamos al mantenimiento mayor del avión, tenemos que hacer un contrato, hacemos una cotización de servicio para realizar el mantenimiento mayor en diferentes empresas del mundo. Hay empresas que a su vez son líneas aéreas y otras que son solo talleres, que están certificados tanto por el fabricante y o por el Estado, donde están instalados, para realizar el mantenimiento de determinado tipo de aeronave. Nosotros hacemos una cotización, trasladamos el avión a ese lugar, se le hacen todas las tareas que hay que hacerle, que están definidas en el manual de mantenimiento, y se vuelve a recuperar el avión, se vuelve a operar el avión como antes de llevarlo al mantenimiento, ¿no es cierto?, al servicio. Esto normalmente se conoce como chequeo C, en general, ¿sí? Cada 2 años aproximadamente el avión entra en chequeo C, cada avión entra en chequeo C. Después entran en chequeos también por motores, tren de aterrizaje, APU, superficies y otra serie de componentes. Y el D, que es la recorrida mayor, generalmente a eso se solapa con el fin del contrato de leasing, ¿no? Claro, bueno, cuando vos negociás el contrato de leasing, tenés que ver o vas viendo, el lessor te lo dice, bueno, este avión está terminando su vida útil en tal momento, coincide con un check D, bueno, ahí varían mucho los valores, no solamente de renta, sino también de reservas de mantenimiento que aportás, dependiendo del destino que el lessor le quiera dar al avión. Claro. Hoy es muy común que los aviones que terminan su vida útil, entre comillas, se los saca del servicio de pasajeros, y ahora voy a decir por qué, porque se vuelven, digamos, descompetitivos respecto de modelos más nuevos. Imagínate que 20 años después de que el avión nació en la fábrica, la tecnología avanzó tanto que el avión se vuelve muy poco competitivo respecto de un par, a lo mejor en el mismo segmento, con respecto al consumo de combustible, velocidad y un montón de otras cuestiones que hacen a la performance y en definitiva a lo primero que mencionaba, que es el valor de producto, el precio del producto, Claro. o el precio del pasaje, el precio del asiento. Entonces esos aviones que se hacen, se los transforma a otros usos, como por ejemplo, ahora está siendo muy común transformar aviones que tienen 20, 22 o 25 años a cargueros, y se los transforma al servicio de cargas. Pregunta que es medio descolgada, que no tiene nada que ver con este crecimiento repentino del mercado de cargas, que ya de hecho ya está volviendo a sus niveles normales. ¿Cómo ves que el mercado de cargas a futuro? O sea, ¿seguirá con esa demanda agregada o con el belly cargo solucionamos todo? En Argentina, con la bodega, con el belly, solucionamos todo por ahora. Argentina tiene muy poco movimiento de carga, tal vez solo paquetería y alguna carga doméstica a nivel interno del país, o sea, en el doméstico. La Argentina mueve carga al exterior, es decir, consignatarios de carga que mueven carga por avión al exterior, a países limítrofes y no limítrofes. El negocio hoy todavía está en la carga internacional. La carga en el cabotaje no se ha desarrollado nunca a los niveles comparativos con otros países. No, prácticamente no existe. O sea, es un segmento muy chiquito. Y hoy, por ejemplo, no hay ninguna razón para tener un avión carguero exclusivo, porque en cualquier vuelo comercial de pasajeros,
podés combinar carga y pasajeros en la bodega. O sea, carga en la bodega y pasajeros, por supuesto. Y la carga se circunscribe, como te dije, a paquetería y pequeñas cargas. No hay una frecuencia de solicitud de carga alta, ni tampoco grandes volúmenes. Ahora te consulto, volviendo al tema de la decisión de hacer el leasing de tal aeronave u otra, porque incluso muchas veces fueron blancos ustedes de eso, también otras compañías, pero por ahí, bueno, en el espíritu de pegarles a ustedes, los han atacado por eso, decir, bueno, si traen un avión que tiene 15 años, 18 años, ¿cómo es el análisis para llegar a decir, bueno, che, me conviene traer un avión que tiene 15 años porque quizás el leasing es más barato, pero también por ahí es menos eficiente? Sí. ¿Qué puedes describirnos a ese proceso? Se hace un análisis técnico del estado de mantenimiento de los motores, vida útil de los motores, cuándo fue la última revisión de los motores, la última revisión de los trenes de aterrizaje, de cada uno de los sistemas, y dependiendo de eso se determina si el avión es elegible para la compañía o no. Porque si el avión está cerca del fin de su vida útil en alguno de sus componentes, la compañía va a tener que afrontar gastos y lo va a tener tiempo en mantenimiento y no volando. Entonces, el precio del leasing depende de eso, depende de las tareas de mantenimiento pendientes en cada uno de los sistemas y componentes, y al final eso termina determinando la aceptabilidad del avión para la compañía. Eso lo define cada compañía, nosotros lo hacemos con personal de ingeniería y mantenimiento, tenemos un área específica que la denominamos flota, que es la que elige los aviones. Después el área de mantenimiento, con su área de producción e ingeniería de mantenimiento, van al lugar donde está el avión, inspeccionan el avión en base a determinados estándares y protocolos, y ahí se toma la decisión de si el avión es elegible o no es elegible. Teniendo en cuenta el historial de operación que tuvo la flota de Flybondi y supuesta, y digamos, la relación entre los eventos que hubieron con la flota y la flota elegida, ¿están conformes? ¿Está dentro de los parámetros normales? Bueno, los eventos, digamos, las fallas de sistemas están dentro de los parámetros normales. Nosotros estamos conformes, y más conformes estamos con el trabajo in-house, digamos, el que hizo el área de mantenimiento cuando el avión está en Argentina. Cuando vos recibís un avión, el avión es como el auto, lo tenés que conocer, ¿no es cierto? Ya sea nuevo o viejo, tenga unos años o no, lo tenés que conocer. Entonces, seguramente el operador que lo tiene ya lo conoce, entiende qué cosas son comunes de falla en un avión o en otro, en una matrícula o en otra, en un componente u otro. Y en el caso nuestro, cuando vos recibís un avión, hay cosas que, entre comillas, te sorprenden porque se suponía que un determinado componente tenía una vida útil tal para adelante y falló antes del fin de la vida útil. Básicamente lo que se hace es un análisis pormenorizado y detallado con respecto a eso, y se resuelve el problema y se sigue para adelante. Y con eso nosotros hemos logrado tener una despachabilidad, una presencia en la línea de los aviones altísima. Los aviones han volado, como te dije, 6 a 8 tramos por día, por avión, que es una barbaridad, o sea, es muy alto, muy alto. Y eso a nosotros nos deja muy conformes, muy conformes, sobre todo a mí, con el desempeño del área de mantenimiento y la elección de flota de los equipos. O sea, ahí es donde está. Bueno, eso, también la operación de los pilotos. La operación de los pilotos también hace al estado de mantenimiento del avión, ¿no es cierto? El uso propio del avión depende del piloto, depende de la tripulación de cockpit, de la tripulación de vuelo. Una mala operación lleva a mantenimientos adelantados, en términos, y obviamente con eso a costos mayores. Ahora, bueno, yendo a Flybondi y la crisis del mercado mundial en este momento, las perspectivas de volver a operar en septiembre o incluso más allá, hoy por hoy realmente se ha ido corriendo tanto el pico de la pandemia que ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Sí. ¿Qué piensan hacer con la flota, con estos 4 aviones que mencionás que en teoría están proyectados para tener a finales de año, pero también están renegociando contratos?
Nosotros vamos a seguir renegociando contratos para minimizar los costos fijos, como dije al principio de la entrevista. Y en el caso que no podamos renegociar con algún lessor porque no esté disponible para él bajar a los números o los costos que nosotros tenemos proyectados, vamos a hacer recambio de aeronaves, o sea, lo vamos a hacer porque es la mecánica que describí que te hace flexible y competitivo. Y esa mecánica de recambio de aeronaves está encuadrada dentro de la proyección de crecimiento o recuperación de mercado que describí al principio, ¿no es cierto? Así que nosotros estamos en esto desde mayo, te diría. De mayo estamos en esta charla permanente y algo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya sea que nos quedamos con estas matrículas, con estos aviones, con estos números de serie en Argentina, porque logramos en todos o en alguno de los casos llegar a los valores que queremos, o no, porque eso lo vamos a hacer, como dije, a como dé lugar, de modo de encuadrar dentro de los costos. Nosotros queremos seguir dando un servicio a la sociedad y que ese servicio sea asequible, que sea razonable en términos de dinero. Claro. Y para eso no podemos contemplar precios de producto de determinadas magnitudes. O sea que hoy por hoy se podría estar contemplando de que la flota actual sea recambiada, reemplazada por otras matrículas completamente nuevas. Sí, perfectamente. Sí o no. Del no va a depender de si los lessors dicen, bueno, ok, seguimos con estos términos, no hay problema, firmamos un contrato nuevo, un amendment, ¿cómo se dice? Una rectificación de contrato, una rectificación de contrato, o de lo contrario, vamos a llegar al acuerdo, pero nosotros tenemos muy buenas relaciones con nuestros lessors, y los lessors, como dije, dependen también de quiénes son los capitales a los que ellos responden. Entonces hay veces que ellos tienen límites a los cuales pueden reducir los costos que nos ofrecen a nosotros. Así que en definitiva, hay veces que no pueden hacerlo. Las razones, por supuesto, yo no las conozco. Pero en ese caso nosotros lo que hacemos es emplear una mecánica alternativa, que es la que te digo, que es buscar reemplazos. ¿Cómo están las negociaciones hoy por hoy? ¿Hay posibilidad ya de que algún avión específico o los 4 que quedan sean reemplazados? Hay posibilidades, sí. Hay posibilidades de que reemplacemos aviones, sí. Lo vamos a definir en estos días. O sea, es algo que está justamente en conversación en este momento. Sí. ¿Y el reemplazo sería inmediato? Porque también me imagino, a ver, tampoco tiene sentido traer otro avión ya. No lo vas a poder volar. No, exactamente. El reemplazo no tiene sentido que sea inmediato porque nosotros tenemos que hacer todo el proceso de selección de avión que te describí antes. Y en realidad nosotros necesitamos avión para septiembre, octubre, noviembre y diciembre y arrancar 2021 con una dimensión de flota determinada y mantenerla todo 2021. Después, si en 2021 esa proyección va mejor, haremos otras cosas, y si va peor, también haremos otras cosas, obviamente, porque la verdad es que no estamos esperando que nada vaya peor que lo que está yendo hoy, pero creo que nada es imposible, eso todos lo sabemos, y bueno, en definitiva hay que ser realista, ni pesimista ni optimista, realista, las cosas como son. Hoy nosotros, para hacer todo este proceso, lo que necesitamos es digamos, disposición de las autoridades de aplicación para hacer los procesos rápidamente, tanto los de salida eventual de aviones como los de ingreso, para que en estos procesos nosotros podamos seguir trabajando, y trabajando implica seguir dando trabajo a todos nuestros empleados, 570 hoy, y un servicio a la sociedad. Y ahora, mientras tanto, en el que decir, bueno, a ver, se va un avión, se van 2 aviones o se van los 4, y hasta que ustedes puedan ir reincorporándoles, ¿tendrá un impacto sobre la fuente laboral de la gente? ¿Cómo están previendo eso? Nuestro plan no prevé eso, Nosotros hemos hecho un plan que es muy consistente, que obvio, por razones obvias no voy a dar detalle, pero es muy consistente y ese plan no prevé eso. Nosotros pretendemos conservar toda la capacidad productiva que tenemos en la compañía, tenemos gente excelente desde todo punto de vista, humano y técnico, profesional,
y pretendemos conservarlo, no solamente por una cuestión, se podría decir, de egoísmo, de quedarnos con ellos, ¿no? Entre comillas, sino porque respetamos mucho su seguridad laboral y su seguridad familiar, y creemos que esta condición obviamente tiene un límite, pero no es una condición en la que usemos a los empleados como variable de ajuste. O sea que por ese lado, entonces sí, vos hoy comentabas que el leasing se va a representar aproximadamente un 30% de los costos totales de la compañía. Sí. Por otro lado tenías el 30% también de combustible, o sea, te sacás el 60% ya de los costos, pudiendo... Sí, eso siempre y cuando puedas hacer o las renegociaciones o bajar. Los leasings nunca van a cero, o sea, no tenés leasing cero. El cero costo en una organización no existe. Alguien tiene que financiar la organización en un momento en que la organización no produce, no factura o no vende. Son sinónimos, ¿no? Pero alguien tiene que financiarlo. O sea, no existe el costo cero. No, sobre todo, por ejemplo, si lo consideramos desde el punto de vista de las leyes de contrato de trabajo de Argentina, el costo cero no existe. Vos no podés dejar de pagar sueldos por no producir. Tampoco dejan de cobrarte los impuestos por no producir, te los cobran igual. Entonces hay determinado volumen de dinero que vos igual necesitás, y ese volumen de dinero tiene que surgir o provenir de alguien, digamos, alguien o algo, ¿no es cierto? En nuestro caso, bueno, son los financieros, o sea, los accionistas, las compañías que tienen las acciones en Flybondi. Y por otro lado, en un futuro, esperamos relativamente cercano, la venta futuro. Claro, la venta futuro justamente es una de las cosas que agravó más toda esta crisis. Porque ¿qué ocurre? Al no poder vender, aunque sea a precios bajos, para brindar el servicio más adelante, vos te quedás sin cash flow, te quedás sin ingresos. Entonces, si yo te vendo un pasaje para enero del año que viene, que para enero del año que viene se puede vender, digamos, o sea, seamos objetivos, yo puedo vender, y de hecho hoy en el sistema de ventas tenemos, del 1 de septiembre para adelante, tenemos los vuelos a la venta. Pero no he podido vender desde marzo hasta septiembre, ¿entiendes? Entonces, todos los costos fijos que describí antes, de marzo a septiembre los tenemos que costear con la caja que teníamos o con aportes de capital, ¿entiendes? O con reducciones de costos. Bien. Las reducciones de costos son las negociaciones de los leasing, las negociaciones de los repuestos, las negociaciones de las tasas, que no te negocian nada, si te dicen, no, la tasa sigue estando igual, los impuestos son iguales. Claro. O el personal, o sea, ¿cuántas variables tenés? No tenés una variable, no hay magia acá, ¿no? Es más complejo a lo mejor que otro tipo de organización, pero los grandes centros de costos son lo mismo. Claro, exacto. Y te hago una consulta más. Otra cosa que se perdió y que en el modelo low cost tiene mucha incidencia, y en el Flybondi también, es el ancillary. Bueno, el ancillary es una fuente de ingresos, digamos, ¿no es cierto? Claro. Un ingreso. Vos tenés los pasajes y los ancillaries por separado. O sea, los ancillaries van por separado. Hoy el de ancillary es cero. Aquí no vendes nada. Sí, y también lo va a hacer para el pasaje futuro, por ahora. También lo va a hacer para el pasaje futuro, no vas a tener ingresos de ancillary. Exactamente. No se prevé la venta a bordo, producto de los efectos y los mecanismos implementados para retornar al servicio. Claro. Que esperamos y ojalá deseamos que se cumpla al menos la fecha del 1 de septiembre, que eso se formalice, se organice. Hay todavía muchas cosas que no están definidas, pero esperamos que se defina lo antes posible y que eso facilite el regreso a la operación. Te hago una última de mirado. Tema distancia social. ¿Cómo le pega eso desde el punto de vista operativo y de revenue, si se puede saber? Bueno, la distancia social, ANAC publicó un protocolo para la salud, para el cuidado de la salud en el ámbito aeroportuario, en el servicio de transporte. Ese protocolo considera la distancia social dentro del aeropuerto en las áreas de tierra, ¿no es cierto? Salas de embarque, durante el embarque, en check-in, etc. Todas esas condiciones se pueden cumplir
en definitiva también el administrador del aeropuerto lo que hace es implementar las mecánicas, las medidas para que las condiciones establecidas por la autoridad se cumplan. A bordo hay una cantidad de medidas que son, por ejemplo, la protección de los tripulantes, la desinfección del avión completa antes del primer vuelo, la desinfección en cada vuelo en la base, la obligatoriedad hoy, por ejemplo, de que el pasajero aborde con barbijo, si no aborda con barbijo no sube al avión, la toma de temperaturas, es una cantidad de medidas importantes. No hay previsto un distanciamiento, el distanciamiento de la norma lo establece como, en caso de que sea posible, mantener separación. Con un avión con más del 60% de ocupación no podés mantener distanciamiento, porque siempre va a haber personas que van a estar contiguas en alguna situación. Entonces, en definitiva, no se considera esa variable. Lo que sí hay que recalcar acá, en este punto, es que no hay una estadística comprobada de que las personas que se contagiaron COVID lo hayan hecho dentro de un avión. El avión, ustedes ya han escuchado hablar de los filtros, la recirculación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Un avión tiene una cantidad de medidas que obviamente son invisibles al pasajero, que hacen que la seguridad desde el punto de vista del aire que se respira y la sanitización del aire sea tal que no se ha demostrado, no se ha podido demostrar que los contagios se produzcan en avión, los contagios se producen en tierra, antes de llegar al aeropuerto o después de salir del aeropuerto, en el ámbito doméstico de cada persona, pero no a bordo de los aviones ni tampoco en los aeropuertos. Los aeropuertos son zonas muy organizadas, con gente muy consciente que aplica todos los protocolos en cada área. En definitiva, no solo los operadores aéreos, la policía aeroportuaria, las autoridades sanitarias, el mismo administrador del aeropuerto, es decir, hay cantidad de autoridades que son muy conscientes. La industria está completamente normada y producto de eso la seguridad que hay en aviación no la vas a lograr en ningún otro sistema ni de transporte, ni en lo personal en la vida diaria. Bien. Ahora, la última de mi lado, Eduardo, sin entrar en el tema político porque ya se habló mucho y no tiene sentido, en una eventual mudanza a Ezeiza, operativamente, ¿ustedes la están teniendo en cuenta? ¿Están planeando, tienen algún plan de contingencia para operativamente establecerse en Ezeiza? ¿Cómo les pegaría? Por eso, saliendo del tema comercial, que sabemos sí ya que es malo para el modelo low cost de esa mudanza, bueno, pero... No, Flybondi está organizada de una manera que es extremadamente flexible. Para operar en Ezeiza nosotros tenemos que ser sinceros, aunque esto que voy a decir va en contra de lo que la filosofía diría que debo decir, pero no tenemos problema para operar en cualquier aeropuerto porque tenemos una compañía muy flexible que se autopresta realmente en términos operativos, tanto de servicio de tierra como aéreo, como mantenimiento, podemos operar en cualquier parte. Y no sería una gran complicación. Obviamente tenemos que hacer cosas, pero no es una gran complicación. Para nosotros la complicación de operar en Ezeiza impacta en el producto, lisa y llanamente, que es la accesibilidad del pasajero al aeropuerto de salida y desde el aeropuerto de destino, en este caso Ezeiza, a la ciudad de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, por los servicios de transporte y por todas las variables que ya conocen, lo que encarecería mucho el servicio de transporte para el pasajero en el tramo terrestre, tanto de ida al aeropuerto como de vuelta al aeropuerto, además del tiempo invertido para hacer eso. Entonces, en definitiva, Ezeiza es un aeropuerto que es muy lindo, fantástico de todo punto de vista, pero que nunca, y tampoco hoy, ha tenido los medios que necesita para hacer que un modelo low cost sea rentable en una operación en Ezeiza. También está la incidencia del traslado de las tripulaciones, el personal, es toda gente todo. que... El traslado de tripulaciones, el traslado de mantenimiento, el tiempo del avión en tierra, lo que nosotros llamamos turnaround, por ejemplo, que es la recuperación del avión para que el avión vuelva a volar, después de un aterrizaje y un descenso de pasajeros, un desembarque. En Ezeiza se va a incrementar un 50%. Y eso nos va a obligar a correr las tiras de vuelos en horarios en los que los últimos horarios o los primeros horarios no van a ser apetecibles o atractivos para el pasajero. Porque tenemos que adelantar mucho la tira de vuelos o tenemos que atrasar mucho
los últimos vuelos, producto de la cantidad de tiempo que el avión está en tierra. Eso tiene todo tipo de impactos. Impactos en la utilización de avión y también en la dotación de tripulaciones. Y ya que mencionaste el turnaround, ¿cómo crees que les va a impactar estas medidas de seguridad extra que hay que tener al momento del embarque, los controles? ¿Cómo va a impactar el turnaround en el interior, en la escala, sería cuando uno va y viene? Que habían bajado bastante, sería, pero... Sí va a haber un impacto, pero nuestra progresión de reactivación de la operación prevé que al principio vamos a tener pocos vuelos, y esos pocos vuelos van a tener mucha amplitud de franja horaria para poder operar. Entonces el impacto no va a ser grande porque vamos a tener más tiempo disponible en tierra para ofrecer al pasajero y a todo el proceso de embarque y desembarque. A medida que la cuarentena o que los efectos de la pandemia se vayan disminuyendo, naturalmente vamos a ir aumentando el nivel de operación, y a su vez ese aumento del nivel de operación va a ser achicar los tiempos de turnaround. Pero eso va a ser hacia fines de este año, en el caso de que toda esta perspectiva se cumpla. Exacto. Estamos, Eduardo, de mi parte, creo que hemos exprimido bastante. No sé qué. Preguntaron mucho, sí. Bueno, pero estamos seguros que la verdad que la gente le va a gustar mucho por ahí los detalles técnicos que has dado sobre la cuestión del leasing, cosas de las cuales normalmente no se habla mucho y que impactan de lleno lo que es una línea aérea. Es muy, muy lindo, digamos, el tema. La industria es muy atractiva, muy apasionante, y estos temas todos tienen sus detalles. Entenderán ustedes que mencioné lo más general a pesar de todo lo que hablé. Y sí, todo esto impacta. Cada cosa que se mueve, cada pieza de ajedrez que cambia de casillero, cambia completamente la jugada. No es lo mismo vender hielo en Salta que venderlo en la Antártida. Entonces, para nosotros, cambiarnos de aeropuerto no es el mismo negocio, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo así porque hay veces que se escuchan cosas como que es lo mismo, el aeropuerto más lindo. La verdad que en cuanto a belleza del aeropuerto, a nosotros nos interesa en todo caso la seguridad y la operatividad del aeropuerto. Pero la belleza del aeropuerto, si no aporta a un valor que sea darle alcance al servicio de transporte a más gente y ampliar y disminuir y bajar los costos y ofrecer servicios a precios más bajos y agrandar el negocio y darle más empleo a la gente, la verdad que no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, de hecho ustedes creo que han tenido, alguno va a tener la experiencia de ir a Europa a terminales low cost dentro de grandes aeropuertos internacionales o nacionales, y las terminales low cost son muy modestas. Porque es una zona de tránsito, no vas de vacaciones a la terminal. La terminal es un lugar de paso, no vas de vacaciones. Entonces, bueno, eso es importante, y todos estos detalles hacen al negocio en general. Como dije, nosotros, Flybondi, depende de sus ventas, y no de un bolsillo que financia a la compañía indefinidamente. No lo tenemos. Claro. Siempre me acuerdo cuando nos juntamos en Palomar a charlar, que hablamos ante cámara 20 minutos y nos quedamos hablando todas estas cosas, estos detalles, estas cosas que tiene la aviación, una hora y media. Claro, es muy amplio, yo espero que todo esto aporte más claridad y más conocimiento a la gente. Es importante, es interesante que la gente lo conozca, porque básicamente el conocimiento les permite elegir y les permite decidir, y bueno, después está creer o no creer, ¿no? Pero si creen, van a poder elegir, y si eligen, van a elegir por lo que más les satisfaga y más les convenga. En definitiva se trata de eso, la vida se trata de eso. Y bueno, a nosotros nos interesa mucho tener contacto con los medios, tener contacto con la sociedad y transmitir estos detalles. Excelente. El director de operaciones de Flybondi, mil gracias por este rato. Gracias a ustedes. Y esperemos que la vuelta a servicio sea lo mejor posible para todos, porque a todos nos conviene que la aviación vuelva a lo que era. Yo también lo espero que podamos el 1 de septiembre hacer la primera operación, como estamos esperando. Les agradezco a ustedes por darnos este espacio. El trabajo que ustedes hacen es fantástico, y
y estamos a disposición de ustedes para cuando los necesiten. Mil gracias, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Un abrazo grande. Chau. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.